Ahí, ¿eh? Bueno, muy bien, en compañía de los señores Eric Godoy, director de Latas Vacías, y el señor Miguel Rodríguez. Caballeros, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Julio, un placer de estar en esta programación y con sabor y alegría. A ver, háblenme de Latas Vacías. Latas Vacías es una producción cinematográfica que empezamos hace 3 años prácticamente ya. Y el año pasado ganamos un concurso dentro del marco del Festival de Cine. Sí. Que nos permitió terminar la película. Estábamos así en duda ya si terminábamos o no. Empezamos como... ¿Eso fue dónde? En Coronel Oviedo. En Coronel Oviedo, sí. Mucha gente involucrada, pero todo a un nivel de voluntariado más bien. Ya. Entonces, con este premio que conseguimos dentro del festival pudimos encontrar ese apoyo. Ese apoyo, exactamente. Así Perfecto. Mismo, y este año ganamos por suerte. Bueno, si digo una burrada, discúlpenme, Latas Vacías no tuvo ni una participación en un festival en Foz de Iguazú. No. Hay otro también por la zona del este para allá. Yo había leído algo y estaba tras ellos incluso porque quería traer. Bueno, muy bien, y a ver, esta es una primera oportunidad que ustedes tienen justamente como ovetense de participar del Festival del Cine. Bueno, gracias al premio que justamente el año pasado ganamos en el marco del Festival Internacional de Cine en su 22 edición, el Cabildo premiaba con 15 millones de guaraníes, más la posibilidad de la exhibición justamente en este año en el Cine Internacional, aquí de Asunción. Y bueno, el premio se llamaba y se llama Película Paraguaya en Proceso de Terminación. Nos posibilita este año y justamente estamos viendo el tráiler, el avance un poco de lo que es Latas Vacías, justamente, y bueno, estamos ansiosos y por sobre todo gustoso de tener a un equipo maravilloso de personas que están con nosotros trabajando en Latas Vacías. Ya, ¿de qué trata? Ahí el director de Latas Vacías, bueno, es un poco una mezcla de muchos cortos que veníamos haciendo. Nosotros estamos en Oviedo, un grupo de amigos más bien, que se llama La Sociedad Cultural, viene haciendo cortometrajes desde el 2004 más o menos. Y bueno, Latas Vacías es el resultado de todos esos años de aprendizaje. Y es la historia de un muchacho de un paraguayo que se encuentra con plata bebé, por ejemplo, y todo lo que involucra ese trajinar, todo lo que gira en torno. Exactamente, saliendo un poquito de lo que es lo rural, porque ahora Coronel Oviedo está creciendo vertiginosamente y también se puede encontrar una ciudad muy importante. Entonces, la plata de hoy ya dentro de lo que es la urbe más o menos, ¿verdad? Saliendo un poquito de todo eso que se sigue haciendo, que gira más bien en el campo, ¿verdad? Por la cuestión histórica de lo que conlleva la plata de hoy. Y eso en síntesis, ¿verdad? Y el nombre se llama así por el hecho de que nuestro personaje es un recolector de latas. Exactamente, que hay tantos en la actualidad, ¿verdad? Y bueno, gracias al actor principal, Aníbal Ortiz, que interpretó muy bien también el personaje que está allá también, que vino con nosotros. Ah, ¿vino el actor? Vino el actor, está por ahí. ¿Por qué no me metieron la vida al actor que yo quería conocerle? Bueno, ahí está. Bueno, ahí apareció el amigo Gladia, el actor está ahí, no metido el actor, Bueno, después paradito igual tiene que entrar. A ver, ¿cuánto dura y cuántas personas involucradas? Justamente hablo de personas, de actores que hicieron papeles principales y extras incluso también. Bueno, la película dura 1 hora 10 minutos, 70 minutos. Tenemos a un actor principal y más o menos 8 personas que relatan la historia, ¿verdad? Nadie es actor profesional. Eso fue de repente también lo que nos ayudó a que la historia sea muy real, convincente, porque el guión fue hecho en castellano, en español. Entonces nosotros le dábamos a los que son actores, ¿verdad? A los que representan los personajes, y ellos empezaban a decir según el dialecto que se habla en la calle, ¿verdad? Entonces salió muy natural. Por ese lado, por lo menos, yo estoy muy orgulloso de todo el equipo de actores que supieron interpretar muy naturalmente. En Oviedo, ¿cómo está el tema de chicos, talentos justamente para lo que sea teatro, cine? Bueno, Coronel Oviedo ha tenido justamente con esta ONG que justamente tenemos aquí con Eric, se llama Sociedad Cultural, desde principio del 2002 aproximadamente, se vienen realizando cortometrajes incesantemente, ya justamente este año es el 7º festival de cortos
del Paraguay, que justamente organiza también esta sociedad, y dentro del marco de la Feria Internacional del Libro se va a realizar este año. O sea que hay un trabajo importante con este proceso. De hecho, que el resultado de este primer largometraje del departamento del Caaguazú es a raíz de varios premios que justamente ERIP recibió en el sentido del cortometraje. Entonces decidimos hacer un largometraje y hoy el producto de todo esto es Latas Vacías. Qué maravilla, qué maravilla. Y por supuesto también es una oportunidad para las zonas aledañas. Estoy hablando de Casapada, la gente también de Villarrica, ¿verdad? Claro que sí, es una historia bastante interesante porque, no sé, cada paraguayo por ahí conoce la historia del Pirata Caihué. Recientemente escuchábamos en Capiatá cuando querían quitar, bueno, o sea, hay varios... Sigue muy vivo. Sigue muy vivo la leyenda. Para el libreto es lo que le sobra para usted, ¿verdad? Ahí están otros, ¿verdad? Está el actor que pasa, venía, no, yo me paro, entonces yo me paro, tampoco soy tan alto, no había salido igual. Ay, yo. La estrella, tiene que venir la estrella. Claro, la estrella, pero yo no sé cómo es. También vino nuestro técnico en sonido. No, ese que va a entrar para la próxima. Mi China cero que nos vamos a entrar. Bienvenido, amigo, muchas gracias por venir. Éxito, felicitaciones. Con tu micrófono, ¿eh? Bueno, contame tu experiencia. Y la verdad que es una experiencia muy nueva, muy buena por decir. Y nosotros somos amigos hace muchísimo, por eso nos es fácil trabajar. Claro. Eso también fue la ventaja que teníamos. Claro, ¿verdad? Para que salga tan naturalmente. Exactamente, porque tiene que haber comunicación entre el director y el elenco. Eso, por ejemplo, nos faltó. Y ahora, no sé, después del festival, el amigo, prepárate más más firma. Y ahora mismo no podemos creer que estamos acá, justamente en un canal de... ¿Él había hecho antes algo similar ya? Hicimos varios cortos. Ya hizo, y también ganamos dentro del Festival de Cine, hubo un concurso, o sea, varios concursos de cortos. Y ganamos 3 de esos. El primer concurso ganamos el premio principal y el resto fue mejor guión. Ya, ¿vos sos de la ciudad de Oviedo o sos de Oviedo? Somos de la ciudad? Sí, de la ciudad. ¿Cuántos años tenés? 22. Jovencito, salta la fama ahora, che. No te digo, ya por los 30 ya. Yo también le creo, no mata. Bueno, esto ya me mintió. Todos mentimos ya. Bueno, chicos, ¿quieren agregar algo más? Específicamente, ¿qué fecha uno va a poder apreciar justamente Latas Vacías? El estreno va a ser el 20 de septiembre, sábado 20 a las 5 de la tarde en el cine del Villamorra. Del Villamorra. Así mismo, y les esperamos a todos. Nosotros lo que necesitamos como realizadores es el acompañamiento, ¿verdad?, de la gente, porque sin el público no tiene sentido hacer cine, ¿verdad? Y también esto va para la gente de Coronel Oviedo, que posteriormente al 4 de octubre solamente vamos a estar estrenando allá en la ciudad. Qué bueno. Mucha gente preguntando ya eso, entonces... Concurrencia masiva va a ser, ¿eh? Ojalá que sea así, porque es una linda historia, es una historia de esperanza que también puede servir a Pero caramba, mucha gente. Es un producto de ahí, de Oviedo, hecho por ustedes, por todo Betense, tiene ese orgullo, y yo creo de que va a tener el la sala. ¿Y dónde harían eso? ¿Ahí tienen palacete? ¿Hay algún...? Lastimosamente no tenemos un cine en Coronel Oviedo, esa es una falencia que bueno, estamos y ahora, tratando con esto de repente alguien pero hay una infraestructura de ex cines, ¿verdad? Entonces eso vamos a ambientar, acomodarlo y vamos a ponerlo para que sea un buen espectáculo. Bueno. O sea que tenemos espacio entonces para bastante amplio para que vaya toda la gente. Sí, ponerle que lo sienta. Qué bueno. Más personas. Sí. Ahí está. ¿Cuánto es que desean algo más? No, agradecer también a la producción del canal, a todos ustedes por permitirnos estar acá, y bueno, invitar a la gente justamente el 20 de septiembre en el Villamorra Cine Center a las 17 horas, el estreno mundial de Latas Vacías, la película del departamento del Caaguazú. Ahí está. Muchas gracias. Una cosita más. Sí, por favor. Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Bueno, feliz mamá. Si no, ya me Caballero, muchas gracias. Amigos, éxito como siempre. Hacemos la pausa, ya volvemos directo, por favor.